Ahora seguiremos con los documentos. Comenzaremos con la interfaz de factura de clientes. En el cuadro de texto combinado que tiene como nombre el número del cliente, seleccione un número de cliente que ya esté agregado a la base de datos. Al seleccionarlo saldrá la información del cliente, que es su nombre, domicilio y teléfono. Después, en el campo folio, se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 10 caracteres. 109. En el campo fecha, se llena con una combinación de día, o sea que comenzarás con el año, mes y día. Después, en el cuadro de texto combinado, que tiene como nombre código de artículo, seleccione un número de artículo que ya tenga agregado a su base de datos. Al seleccionarlo, saldrá la información del artículo, que es su nombre y precio. En el campo cantidad, se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 6 caracteres como máximo. Al hacer clic al botón agregar, se agregará a la tabla el registro de código artículo, nombre, precio y cantidad. Y se agrega un nuevo campo en la tabla que será importe, que se llenará con el resultado de la multiplicación de precio y cantidad. Después otra tabla será el subtotal, IVA y total de compra. Al hacer clic al botón eliminar, se eliminará el último registro o el registro seleccionado de la tabla por si acaso un artículo no lo quiso el cliente. Al hacer clic al botón procesar, se agregará a la base de datos el folio, la fecha, número de cliente, código de artículo, cantidad, precio y aparecerá el siguiente mensaje: la ventana ha sido agregada correctamente. Una dificultad que puedas ver al correr la interfaz sea que no se cargue un combo box o al momento de procesar la interfaz salga el siguiente mensaje: la venta no se procesó correctamente. Significa que tiene que reportarlo a soporte técnico para que configure el código y lo repare. Ahora seguiremos con la factura de proveedores. En el cuadro de texto combinado que tiene como nombre el número de proveedor, seleccione un número que ya esté agregado a la base de datos. Al seleccionarlo, saldrá la información del proveedor, que es su nombre y domicilio. En el campo folio se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 10 caracteres como máximo. En el campo fecha se llena con una combinación de día, que es año, mes y día. En el cuadro de texto combinado que tiene como nombre código de artículo, seleccione un número de artículo que ya esté agregado a la base de datos y saldrá la siguiente información del artículo, que es su nombre y precio. En el campo cantidad se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 6 caracteres como máximo. Al hacer clic al botón agregar, se agregará a la tabla el registro del código de artículo, nombre, precio y cantidad. En el momento de agregarlo, se agregará un nuevo campo a la tabla, que será el importe, que se llenará automáticamente con el resultado de la multiplicación de precio y cantidad. Después, en otra tabla, se mostrará el subtotal, el IVA y total. Al hacer clic al botón eliminar, se eliminará el último registro o el registro seleccionado
de la tabla por si acaso el artículo no lo quiere el proveedor. Al hacer clic al botón procesar, se agregará el folio, fecha, número de proveedor, código de artículo, cantidad y precio. Y al momento de procesar aparecería el siguiente mensaje: la venta ha sido agregado correctamente. Una dificultad que puede ver al correr la interfaz es que no se cargue un combo box o al momento de procesar salga el siguiente mensaje: hubo problemas accediendo a la base de datos. Esto significa que tiene que reportarlo a soporte técnico para que configure el código y lo repare. Ahora seguiremos con la interfaz de garantía. En el cuadro de texto combinado que tiene como nombre número de cliente, seleccione un número de cliente que ya tenga agregado a su base de datos. Al seleccionarlo, saldrá la información que es su nombre, domicilio y teléfono. Después, en el campo folio, se llena con una combinación numérica y de texto de 10 caracteres como máximo. En el campo fecha, se llena con una combinación de date, que es año, mes y día. En el cuadro de texto combinado que tiene como nombre código de artículo, seleccione un número de artículo que ya tenga agregado a su base de datos. Al seleccionarlo, saldrá la información del artículo que es su nombre y precio. En el campo cantidad se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 6 caracteres como máximo. Al hacer clic al botón agregar, se agregará a la tabla el registro del código artículo, nombre, precio y cantidad. Al hacer clic al botón eliminar, se eliminará el último registro o el registro seleccionado de la tabla. Al hacer clic al botón procesar, se agregará el folio, fecha, número de cliente, código de artículo, cantidad y precio. Y aparecería el siguiente mensaje que sería: la venta ha sido agregada correctamente. Que puede pasar al correr la interfaz es que no se cargue un combo box o al momento de procesar salga el siguiente mensaje: la garantía no se procesó correctamente. Esto significa que tiene que reportarlo a soporte técnico para que configure el código y lo repare. Ahora nos pasaremos al último documento, que es devoluciones. Bueno, en el cuadro de texto combinado que tiene como nombre número de proveedor, selecciona el número de proveedor que ya esté agregado a la base de datos. Al seleccionarlo saldrá la siguiente información del proveedor, que es su nombre y dirección. En el cuadro de texto folio, seleccione el número de folio que ya tenga agregado a la base de datos. Al seleccionarlo saldrá la información del folio, que es su fecha, 2016 11. En el cuadro de texto combinado que tiene como nombre código de artículo, seleccione un número de artículo que ya tenga agregado a su base de datos. Al seleccionarlo saldrá la información del artículo, que es precio. En el campo motivo se llenará con una combinación numérica y de texto con una longitud de 100 caracteres como máximo. Un ejemplo sería que el motivo es que algo le ha pasado a ese producto, como que se rompió o está roto. Después, en el campo cantidad se llena con una combinación numérica y de texto con una longitud de 6 caracteres.
Al hacer clic al botón agregar, se agregará al registro el código de artículo, el motivo, precio y cantidad. Al momento que se agregue, se agregará un nuevo campo en la tabla que será importe, que se llenará con el resultado de multiplicación de precio y cantidad. Después se agregará en otra tabla el subtotal, IVA y total. Al hacer clic al botón eliminar, se eliminará el último registro o el registro seleccionado de la tabla, por si acaso el artículo no está en la devolución. Al hacer clic al botón procesar, se agrega el folio, la fecha, el número de proveedor, el código de artículo, el motivo, cantidad y precio. Y saldrá el siguiente mensaje: la venta ha sido agregada correctamente. Una dificultad que puede pasar al correr la interfaz es que no se cargue un combo box o al momento de procesar salga el siguiente mensaje: hubo problemas accediendo a la base de datos. Esto significa que tiene que reportarlo a soporte técnico para que configure el código y lo repare. Bueno, ya terminamos con las interfaces de todas las bases de datos. Si tiene una duda o no entiende algo, en ayuda tenemos el manual de usuario para verlo y saber cómo se llenó cada uno de nuestros campos.